Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá en 19 de marzo, día de la llamada batalla de Azua, la primera batalla en la que se confirma la independencia de la República Dominicana, la primera después de ese 27 de febrero, que no hubo pleito realmente, hubo entrega. Los haitianos entregaron la plaza y ya, de ahí para allá sabemos lo que ocurrió cuando realmente se prepara el ejército haitiano y el gobierno haitiano para recuperar esta parte, recuperar el dominio que había perdido, el gobierno ya lo había perdido. En el 19 de marzo se había dividido en 3 frentes, uno entraría por Azua y 2 entrarían por el Cibao. El de Azua era el que comandaba Charles Gerard, que era el presidente haitiano, nada más y nada menos que el presidente haitiano. Y es la batalla de Azua donde comienza a fraguarse ya lo que sería el ejército dominicano y lo que sería la República Dominicana, indudablemente. Ya ahí suenan los nombres de los que más adelante ocuparán los cargos principales en todo y ocuparán las posiciones principales en los procesos históricos o el proceso histórico que se desarrolla a partir de ahí. Y ahí comienzan a sonar los Santana, los Duvergé, guerrillero de leyenda, aquel Antonio Duvergé o Duvergé, como dicen algunos ahora, Duvergé. Probablemente era Duvergé, probablemente, puesto que es francés, el apellido, francés de los que vienen de Haití, desde luego. ¿Sí? Duvergé, un guerrillero de leyenda, que fue el que supo mantener a raya las tropas haitianas con guerra de guerrilla precisamente. La guerra de guerrilla probablemente la inventamos los dominicanos en estas guerras de América Latina, porque en pocos países se utilizó la guerra de guerrilla como se utilizó aquí. Desde las llamadas cincuentenas, que las cincuentenas eran esos grupos de 50 hombres que después que España abandonó esto y encontró mejores cosas por ahí, por América Central, por América del Sur, por México, España empezó a dejar esto abandonado. Y fueron esas cincuentenas las que mantuvieron la defensa de lo que posteriormente sería la República Dominicana y la defensa de la isla incluso. Fueron esas cincuentenas las que vencieron a Pen y Venables en 1600 y tanto. Por ejemplo, eran cincuentenas que fueron organizaciones de criollos, entonces se les llamaba criollos, de descendientes de españoles, ya de los primeros españoles, las primeras generaciones de criollos, de descendientes de los primeros españoles que llegaron aquí, formaron esa cincuentena. Y esa fue una tradición que se fue pasando de generación en generación, el de la defensa del territorio nacional mediante esas cincuentenas que eran hombres de a pie y de a caballo algunos, lanceros, la mayoría, macheteros algunos, porque el machete todavía no era el instrumento que iba a hacer luego en las jornadas siguientes de la carga al machete, como se le llama, que se hizo famosa en la batalla de Palo Hincado. La gran primera carga al machete, probablemente ahí fue que Máximo Gómez aprendió eso, que después llevaría a Cuba y convertiría en un método de lucha, de guerra tan efectivo que allí también logró
logró establecerse como un gran método de batalla. 19 de marzo, las tropas dominicanas, ya dominicanas porque se había proclamado la República Dominicana, había aprendido la idea de Juan Pablo Duarte de que aquí debía haber algo que se llamara con ese apelativo, con ese nombre propio, República Dominicana. Es decir, estaba ya en germen, ahí en la mente de Juan Pablo Duarte, el sentimiento de patria que venía cultivándose desde hace ya tantos años, tantas décadas, y probablemente desde esas mismas cincuentenas, es un sentimiento que viene evolucionando, un sentimiento de pertenencia, de identidad, de formación de una entidad, de una comunidad que es una comunidad de intereses, que es una comunidad espiritual, que es una comunidad lingüística. Ese sentimiento es Duarte quien lo establece con un nombre, le da un nombre, le llama República Dominicana. Y establecía además que debía ser independiente de toda potencia extranjera, o que se hunda la isla, como diría después. En él está realmente acendrado ese sentimiento de patria que en los otros iría forjándose y que en otros no se forjó, como en Santa Anna, porque Santa Anna, si bien tenía la idea de la noción de territorio, la noción de comunidad probablemente, de muchos aspectos de lo que se podría llamar patria, la noción de patria, que es un sentimiento muy grande, muy serio, muy profundo, que se va acendrando y que se va construyendo en un hacer. Ese sentimiento de patria, quien lo percibe, quien le da un nombre, es Juan Pablo Duarte. No es lo mismo la patria que el país o que el Estado. Explicaba Juan Bosch en algún momento en uno de esos encuentros y de esos folletos que escribió para la fundación del PLD. Explicaba él, la patria es fundamentalmente un sentimiento. Un sentimiento, fundamentalmente es un sentimiento que se va construyendo a lo largo de mucho tiempo, de muchas décadas. En el caso de la República Dominicana y probablemente de todas las demás, es un sentimiento de patria, que concreta en un determinado movimiento del que surgirá el país. El país que constituye el territorio, que constituye la unidad política, como se le llama, la unidad política, que tiene unos límites, que tiene un tamaño, que tiene ya una bandera, que tiene un reconocimiento internacional por los demás estados, porque entonces ese país se constituye también en estado. El estado es el aparato político, militar, encargado de administrar el país, de garantizar la existencia del país, su integridad. Eso es el país. Pero la patria integra todo eso en un sentimiento, fundamentalmente eso, en un sentimiento grande que lleva a los seres humanos a cualquier tipo de sacrificio. Ese fue el sentimiento que trató de vender Juan Pablo Duarte. Que Santa Anna no lo comprendió, porque si lo hubiera comprendido y lo hubiera asumido, no hubiera entregado lo que ya era un país, porque era un país. Al darle el nombre y al estar presente ese sentimiento y al establecerle una bandera y al establecer todo lo que estableció Duarte con los trinitarios, ya estaba constituido el país, ya estaba ganada incluso la independencia del país. Santa Anna evidentemente no tiene desarrollado el sentimiento de patria y entrega el país, que es el donde se deposita ese sentimiento. Entregó el país en el 1861, lo entregó, y Báez hizo el intento de entregarlo ya a los franceses, ya a los ingleses, ya a los americanos, ya a la misma España. O sea, Báez lo hizo por igual. Es decir, el sentimiento de patria no estaba muy claro
en muchos de los trinitarios y de los que después tomarían parte en todas las luchas dominicanas, por habidas y por haber, de ahí en adelante. Ese sentimiento no quedaba bien claro. Probablemente. Duarte no tuvo vacilación. Ahí no hubo vacilación en ningún momento. 19 de marzo, un día de hoy, día de la batalla de Azua, como le llaman, y probablemente la batalla que le dio el nombre a los azuanos, de Tirapiedra. Probablemente, dicen algunos historiadores, que de ahí les viene a los azuanos ese mote con el que le conocimos por tanto tiempo. Todavía uno de muchachos oía aquel mote de Tirapiedra. Pero, desde luego, se trata de que el territorio, el terreno en donde está asentado Azua es precisamente un terreno fertilísimo en materia de piedra. No sería la primera vez que la piedra se convierte en un alma fundamental, en alma y arma fundamental de una contienda. Ya los griegos y los romanos en sus batallas pues tenían a la piedra como un arma importante. En las catapultas lo que tiraban era eso fundamentalmente. Eran piedras de gran tamaño lo que tiraban las catapultas. De manera que no seríamos nosotros los dominicanos y particularmente los azuanos los primeros en utilizar también la piedra como un arma. Interesante todo lo que sucedió en aquella batalla del 19 de marzo. Y bueno, ya usted ojalá que con el general o el coronel que usted va por ahí, sí, se encargue de recrearnos esa batalla, porque es una batalla paradigmática en muchos sentidos. Sí. En muchos sentidos. Los militares lo conocen muy bien, puesto que a ellos les dan historia militar y se la explican muy bien. Y la batalla del 19 de marzo es una batalla paradigmática en muchísimos aspectos, luego vendría también la del 30 de marzo, que es el otro frente haitiano que venía entrando por el Cibao. Tanto por la línea como por aquí abajo por Santiago. Tendría que converger ese frente, de esos dos frentes, converger ahí en Santiago y juntarse en esa pinza con el que venía por aquí, por el sur, en la capital. Pero no pasaron de Azua, ni pasaron de Santiago por esa batalla del 30 de marzo que también impidió que los ejércitos haitianos pudieran llegar a donde se habían prometido llegar, que era aquí a la capital precisamente. Por el sur no pasaron de Azua y por el Cibao no pasaron de Santiago. Sí, señor. Es que usted, profundizó en este tema del 175 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Es interesante porque nuestra historia de alguna manera también se repite. Hubo quienes desde entonces no se dieron cuenta de los cambios ocurridos. Por ejemplo, exacto, hubo quienes siguieron llamándole por razones viscerales a España la madre patria. Vaya usted a ver. Criollos desde el 1600, desde el 1500, digamos. Criollos. Pero bueno, todavía había gente, y entre otros, rindiéndole o teniendo ese sentimiento patriótico, pero no por el proyecto de Duarte. No ese amor que es una relación interesante porque es subjetiva totalmente. Pero en general siempre está sostenida en la relación de los individuos, de las personas, con la tierra. Porque es eso en esencia. Bueno, el nacionalismo es una relación de los hombres y de los pueblos con esa noción de nación, que es una construcción de tipo jurídica. Cualquiera puede pensar que siempre existieron las naciones. Pues no, no siempre existieron las naciones. Los que siempre existieron fueron pueblos que al cabo del tiempo, pues, personas, conglomerados humanos, que llegaron a identificarse con su entorno de una manera tan
visceral, insisto, que por ejemplo hay gente que entiende que la patria, la de ellos, es Santiago, vamos a decirlo de esta forma. ¿Sí? No es que nosotros nunca hemos visto el mar. Claro, ustedes no han visto el mar, ustedes están en el centro de la isla. Pero el capitaleño siempre vio el mar, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, es una relación tan visceral como digo, que la más chiquita de la patria, bueno, pues es el municipio, es la comarca, es donde usted vio nacer a sus hijos, es donde usted nació, es donde nacieron sus padres, sus abuelos. Y es una relación ciertamente sentimental, más que política, es una relación sentimental. De ahí que una buena parte de eso que es la narrativa, la literatura de todo este periodo, de estos momentos de la historia de cada quien, queda marcada en el siglo XIX, particularmente por el llamado romanticismo. Que usted va a decir, bueno, es una cosa que nos viene de lejos y ya estaba acabando históricamente cuando nos llega, pero por aquello de que siempre las cosas nos llegan un poquito tarde, por nuestra condición insular, por lo que usted quiera, siempre como que estamos un poquito retrasados, pero nos llega al fin y al cabo todo aquello. Y es una relación, como digo, una relación muy subjetiva, hasta el punto de que entre nosotros, igual dominicanos y dominicanas, igual trabajando en las mismas empresas, a veces teniendo los mismos objetivos, usted tiene al lado a un bendito traidor de la patria, que va a estar en sobra con que usted lo ponga en las circunstancias y entonces de una vez ahí se vuelven hasta balagueritas. Por aquello de que yo y mis circunstancias, que en realidad fue Ortega y Gasset, ¿verdad, profesor? Bueno, pero como la gente oye a otros repitiendo cosas, ahí mismo se las pega. Pero fíjense aquello, yo y mis circunstancias, bueno, y la mitad resulta ser que se nos vuelven pro-intervencionistas, cuando no pro-yanqui, traidores a la patria. Fíjense si es subjetivo esto, que aún siendo todos dominicanos y dominicanos, hay algunos para los que eso no vale ni una peseta. Y pueden ser cualquier cosa y eso les sabe a lo mismo. Nunca van a reivindicar su condición de judíos, su condición de catalanes, su condición de franceses, su condición de dominicanos. Porque eso no lo tiene todo el mundo. Y en aquel periodo particularmente, no todo el mundo tenía ni los sentimientos, ni las ideas, ni el pensamiento de los trinitarios, y particularmente de Juan Pablo Duarte. Uno de ellos era Santana, por más vueltas que le den, que el único perdón de Dios que tiene es que en realidad él no era dominicano, no se sentía dominicano. Y tenía razones personales, muy personales, familiares, para ser antihaitiano, digamos. Porque entre otras cosas su familia misma fue despojada de hincha, ¿verdad? De donde procede el señor que luego se instala por aquí, por el este, con sus esclavos y con sus, ¿verdad?, peones, y con su ganado, supongo, o cortando palos por ahí, por el este, de alguna manera, que era una práctica muy común en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son sentimientos que se fraguan no solo en esa relación lúdica, si usted quiere, con la tierra y con la historia suya sobre ella, sino que se fragua épicamente. Esa es la historia. Esa es la historia. E incluso por más chiquita que pueda ser la batalla, y algunos dirán, una escaramuza, ¿cuántas horas duró? ¿Cuántas bajas hubo? ¿Cuántas bombas se tiraron? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos arcabuces? ¿Qué pasó? Y quiero destacar, entonces, que generalmente no se destaca, que hoy también sería el 175 aniversario, por así decirlo,
de nuestra gloriosa Marina de Guerra, que es allá cuando surge, como resultado del ataque de la tropa de Zuluk y de el otro, el que vino primero, que fue el primero que encabezó este frente, el frente del sur, Herard era. Charles Herard, Charles Herard. el presidente. Resulta ser que desde aquí se agarraron desde la capital, lo que es hoy la capital, la ciudad de Santo Domingo, que era el centro, digamos, del sur, del amplio sur, con Barrigas Verdes, Tirapiedra y todo lo que usted quiera, el sur. Pues se cogieron las únicas 3 goletas que habían ahí en este puerto y las mandaron, bueno, primero las artillaron, se dice, a las 3 goletas estas, goletas que no medían más de 20 o 10 o 15 metros. Y recordemos entonces, que nadie quiere nunca mencionar esta refriega naval, este enfrentamiento, la famosa batalla de Tortuguero, que fue la acción que le permitió a nuestra incipiente Marina de Guerra, que eran 3 goletas, llegar ahí y cortar la línea de abastecimiento de las tropas haitianas, que ya estaban, ya habían pasado, y hay que recordarlo también, porque es que somos ingratos con la historia, con ciertos territorios. Hay que recordar que en la llamada Fuente del Rodeo se celebró, se significó la primera, porque por donde entraron, precisamente fue por ahí. ¿Verdad? Hasta llegar a San Juan y pasar por el Memiso y apostarse donde se apostaron. Pero tuvo la batalla de Tortuguero por igual, que probablemente sin esa acción de nuestra gloriosa Marina de Guerra no hubiese sido posible la correlación de fuerzas que finalmente y el posicionamiento que finalmente impuso Santana. Y hay que destacar, Ramón, que no era militar nada en aquel momento, que nunca había encabezado ninguna tropa. Pero tenía preparación militar. Bueno, usted dice eso, pero yo no lo he encontrado todavía en los... Pero bueno, dirigía hombres, como diría su propio hermano, al que le gusta mandar, es a él. Es a él, a Ramón. A mí no. Por ahí comienza su distanciamiento. Usted le atribuye experiencia y bueno, se lo voy a creer, pero no es que esté muy documentado aquí. Estuvieron en el ejército haitiano, tanto Mella como Sánchez. Bueno, pero vaya, pero no estuvieron ni siquiera en una refriega. Bueno, ya eso es otra cosa. Habrán aprendido esgrima y cosas de esas, pero historia militar Santana no tiene. No la tenían tampoco el grueso de los trinitarios. La tenían sí otros que probablemente recién llegados y demás. Pero ¿a dónde voy? Esto es una relación interesante entre los hombres y su territorio y la propia historia. Porque de lo que estamos hablando es de patriotismo. Cuando todavía esa relación no estaba claramente establecida, hubo patriotas y otros que acompañaron a los patriotas por razones circunstanciales. Y ya luego, bueno, pues simplemente o mataron a los patriotas o los deportaron o al final de cuentas entregaron lo que ellos también entendían que les pertenecía. Por eso podían plantearse como lo hicieron, lo hizo Báez o como lo hizo Santana y otros más, que vamos esto a vendérselo al primer postor porque esto no es viable, esto es un disparate de Juan Pablo, de los, ¿cómo era que? Filorios. Los filorios. De los filorios. No muchachos, filorios por aquello de que eran medio filósofos, supongo, ¿verdad? No, porque llevaban una flor. Llevaban la flor. Supuestamente, eso es parte de toda esa teoría. Todo es parte de la teoría, pero que hay que ventilarla. Una flor que era, le llamaban la filoria, algo así, tenía ese nombre. Sí, creo que era un elemento para la identificación entre ellos. Una flor una blanca. cosa de esa media masónica también. Pero
¿A dónde voy? Hoy es el 175 aniversario, así también se entiende, de nuestra Marina de Guerra. 3 goletas armadas que tuvieron importante participación en el resultado final de la batalla del 19 de marzo, que tiene una trascendencia particular también psicológica, y si no psicológica, ¿cómo se dice? Subjetiva, difícil de atrapar con las manos, que es cómo influyó en el ánimo del resto de la población, de alguna manera ajena a los acontecimientos. Porque recuerden que este era un territorio bien incomunicado, despoblado en general, y con mucha pobreza por igual también. O sea, no obstante, lo sucedido ahí, lo sucedido en el sur, tuvo una repercusión anímica y simbólica en los demás patriotas, Y de ahí probablemente el hecho de que también en condiciones de desigualdad en lo que tiene que ver con la correlación de fuerza, bueno, pues era igual o peor que lo que la desproporción que había entre dominicanos, patriotas, y haitianos, que contrario a lo que se piensa, tenían otros también sentimientos, que no es verdad que eran mercenarias, tropas mercenarias o demás, no, era un ejército que venía de liberarse de la gran potencia que era Francia, que sí, por demás metía en el bolsillo a España también, porque los que disfrazan la historia y nos la quieren contar como tragedia nuestra, no cuentan que en realidad es que los franceses, y todo lo acontecido es que los franceses agarraron y metieron en un puño a España. Y de ahí deviene que incluso se haya perdido la parte oriental de la isla, la parte occidental de la isla. Y hoy todavía sea Haití, y ellos se hayan atrevido a pasar para acá y todo aquello. Que no solo fue el 19 de marzo o en el 44, sino hasta muy entrada la década ya del 50, ¿verdad? Bueno, al terminar la década del 40, hasta terminar la década del 40 y un poco más. Sino que hay como digo, esa repercusión que lleva al Cibao, particularmente a Santiago, a la resistencia y a la batalla del 30 de marzo, en donde el pueblo dominicano, que no el ejército dominicano, que había sido convocado, y particularmente por toda la zona del Cibao, sino por los ateros ya, por Mella, que juega un rol también de aglutinador o de convocador de las tropas, de lo que serían las tropas que lucharían contra esa ocupación militar haitiana por el centro del Cibao, por la línea, todo lo que luego fue conocido como la línea. El sentimiento del patriotismo es algo para lo que no existe un medidor, quién es más o menos patriota. Al final de cuentas se es o no se es patriota. Y habían patriotas y otros que no lo eran. Ramón dice que de ahí es que le viene a los azuanos lo de tirapiedra. Pero yo personalmente entiendo que si hubo batalla, si se ganó esa batalla, si hubo bajas dominicanas, en general no fue la de los azuanos, sino de los dominicanos, que incluyendo a Santana, que no eran de Azua, ni eran de San Cristóbal, ni eran de Neiva, fueron a parar a Azua a resistir e impedirle el paso a las tropas haitianas. Yo personalmente no creo que fueran tantas como se dicen. Y no creo que nadie se haya puesto a pensar seriamente en aquello de lo que significa movilizar un ejército de 20,000 hombres. Y la logística de aquello, que no para que entrara por mar, cuando los haitianos en esa época tenían ni siquiera 3 goletas, por así decirlo, que era nuestra marina, y de que por ahí era que le iban a dar los abastos a las tropas haitianas que ya estaban en Azua. Pero bueno, eso lo vamos a discutir con los historiadores militares,
sí me propongo mostrarle a la gente dónde demonios fue que se realizó esta batalla. Asua, pero usted sabe lo que es Asua. Asua era la mitad del sur, sino el sur entero. Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros queremos sí resaltar y deberíamos proponernos llevar a nuestros hijos, a nuestros escolares, llevarlos al sitio, que se sepa, que se conozca la historia de estas batallas, que son nuestras pequeñas batallas, porque nadie se puede estar creyendo que la importancia de esos acontecimientos fue particularmente militar. Tampoco creo en esa visión de la historia. Tiene una connotación y una trascendencia que va más allá del tema estrictamente militar. Que lo más importante fue que sirvió de fragua. Alguien decía que en realidad en la Fuente del Rodeo y en otras pequeñas escaramuzas fue cuando se produjo, el 11 de marzo, por cierto, cuando se produjo, le llaman como le denominaron la prueba de, cuando la primera prueba de sangre o algo así, que cuando el pueblo o una parte de asume una acción de tipo militar al costo que fuere. De hecho, hay quienes sostienen que esas primeras escaramuzas pues fueron derrotas para lo que llamamos tropas dominicanas hoy. Y deberíamos reconstruir la historia, no por lo militar, insisto, sino por cómo aquello simplemente es la fragua, la prueba de valor, la prueba de la viabilidad o no del proyecto de Duarte, el que hubiera una población con un territorio propio, con una defensa propia de este territorio y un sentimiento patriótico. Aquel que hizo, dicen, que Duarte se sintiera molesto cuando fue llamado o conocido o reconocido provocativamente por un extranjero, el capitán creo también de un barco que finalmente lo llevaría fuera del país, que le llamó haitiano. Y entonces cuando usted lo llaman haitiano siendo dominicano y usted es un patriota o tiene un sentimiento relacionado con su territorio y con su gente, ¿qué usted hace? Usted se molesta, se indigna. Bueno, pues ahí el pueblo dominicano, eso que llamamos pueblo dominicano entonces, mostró su indignación ante quienes venían simple y sencillamente, oprobiosamente. Que los haitianos trajeron cosas buenas, incluso pudieron haber traído la libertad de los esclavos, cosa que particularmente, bueno, hay que estudiarla. Sí, claro, cosas buenas trajeron, fíjese que dice Ramón que los conocimientos militares de nuestros patricios y demás, incluyendo Dique Santana, es por haber participado en la Guardia Nacional haitiana. Duarte se formó como militar en el ejército haitiano. En el ejército haitiano Mella. de ocupación. Mella no también. Estuvo movilizado en ningún ejército haitiano aquí, ni parte de tropa alguna. Un ejército dominicano haitiano de ocupación. Es que no había otro sitio donde aprender. No había otro sitio donde aprender. Además, el servicio militar era obligatorio, tengo entendido, para todo el mundo. Sí. Eso es como Haití, eso es como Trujillo. Trujillo tuvo muchas cosas buenas, incluyendo que hasta esa misma cosa, es que el servicio militar obligatorio. Es que la historia no se analiza en términos de malo o de bueno. O de bueno, eso es maniqueísmo. Fue bueno, claro. O de que fue malo, sino en términos de qué ocurrió. ¿De qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Usted puede considerarlo bueno o malo, pero lo que ocurrió fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que había un batallón dominicano dentro del ejército haitiano. Es más, había más de un batallón de dominicanos dentro del ejército haitiano. Con asiento aquí. Aquí en la capital, que estaban, aquí. Claro que sí. Y ahí se hicieron oficiales, Duarte, Mella, Sánchez, Santana, pasaron por ahí todos. Y ese es el regimiento que se pone de acuerdo con la tropa estrictamente haitiana que estaba aquí para que rindieran la plaza, aquí, hablo del 27 de febrero, ¿verdad? Así mismo. Sí, por eso mismo, porque era un regimiento compuesto por jóvenes dominicanos, de aquí, patriotas, que finalmente ya lo demostraron. Por eso no hubo pleito el 27 de febrero. No hubo pleito. Principalmente y es bueno que usted lo diga, pero que lo aclaremos.
La mayoría de las independencias han sido siempre o fueron proclamadas antes de que se peleara por ellas. Lo mismo pasó aquí. O sea, aquí el 27 de febrero hay una proclamación, que es una gran convocatoria a quienes se sintieran patriotas a defender, Claro. a hacerse parte de una resistencia ya activa, porque había una resistencia que venía desde antes, desde el 38, digamos, para no irnos más lejos. Hoy celebramos la batalla del 19 de marzo, tenemos que celebrar a marzo en general, porque, como digo, ya Sí, es un mes de lucha. es un mes particularmente de lucha militar, ¿verdad? Y de resistencia militar a la ocupación. Y vamos a devenir, pues, entonces, ya en Santiago, en la batalla del 30 de marzo. Celebremos Hoy todo. habrá el desfile militar en Asua. Tengo entendido que con la presencia del presidente Danilo Medina, que estará ahí. Y con la Pues, presencia de este desde canal. luego. Y estaremos nosotros también Como allí. siempre estaremos No sé ahí. si estaremos en vivo, pero estaremos grabando la ceremonia que después vamos a difundir compartir con por aquí, todo a el mundo, compartir claro. con todo el mundo por aquí más adelante. Es una Pero versión estaremos del grabando. desfile militar Exacto. que ya fue celebrado aquí, como de costumbre, el propio 27 de febrero. Sí, ahí tenemos unas imágenes del desfile anterior, uno de los desfiles anteriores ahí en Asua. Así que el presidente probablemente, tengo entendido que estará en Asua esta tarde en el desfile conmemorativo del 175 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Batalla en la que hay que recordar no solamente a Santana, habrá que recordar a Duvergé. Sí. Militar de leyenda realmente, que además pagó muy caro el haberse opuesto a Santana. Hay dos personajes el más haberse que son opuesto, importantes, que el no eran haberse azuanos, opuesto pero a los eran designios. sanjuaneros, Pero que en el tienen caso de participación. Duvergé se ceba, cómo se ceba Santana contra Duvergé, es una cosa realmente patética. Patética, cómo matan a Duvergé, cómo condena a muerte a sus hijos, uno de ellos de 10 años, que le perdona la vida, fusila al mayor, perdona la vida del más pequeño de 10 años porque lo convencen de que es un menor de edad. En su presencia. En su presencia, además. Porque no estamos claro hablando sí, de en que su por presencia. allá, no, en su Claro presencia. que sí, tuvo que ver. La Fusilar a insanidad sus mental de hijos. Santana, la insanidad mental de Santana queda ahí reflejada de manera muy concreta. Es decir, es Santana quien disfruta sádicamente lo que se le hace a Duvergé, que le había servido no solo a la patria, sino al propio Santana. Oh, Al propio Santana. Y ahí usted se da cuenta hasta dónde este monstruo fue capaz de llegar en aquello de no parar mientes y de hacerle eso a quien es la gran espada. sí. La gran espada. El gran guerrillero, el gran armador de la resistencia en esa batalla del 19 de marzo, y que hizo un nombre, además de leyenda en toda esa zona, y que era consultado. Hasta la frontera, Ramón. Sí, señor, hasta la misma frontera. Buá. Sí, señor, a Buá lo conocían por ahí. Al general Antonio Duvergé. Bien, a la memoria de él deben ir siempre De nuestros todos esos pensamientos héroes. y de Y todos los mártires, que algunos. así mismo. La patria se la cuida, la patria se la defiende en la educación, porque es en la educación donde se acendran los sentimientos de amor patriótico. Duarte llega a la convicción o a las convicciones a las que llega precisamente fruto de su gran educación. Una educación que comenzó aquí, en su familia, y que continuó toda la vida, pero que acendró todavía más cuando salió del país
y va y visita Europa y visita Estados Unidos y se da cuenta de que hay allí un movimiento revolucionario de independencia que él entiende que tiene que tener también una repercusión aquí. Aquí se le queda muy claro los fueros de Cataluña, todo aquello le queda muy claro, el desarrollo de las municipalidades. Todo eso hace concreción en Juan Pablo Duarte, no solamente en su espíritu, que era un espíritu privilegiado realmente, sino también porque era un espíritu educado, educado en lo mejor de la educación de su tiempo. De ahí la importancia de la educación. Y lo digo a propósito de que ayer el presidente de la República pues estaba inaugurando precisamente varias escuelas. Estaba inaugurando escuelas en Boca de Nigua, en Villa Altagracia y en Atillo, ahí en San Cristóbal. 3 escuelas entregó ayer el presidente. Boca de Nigua, Villa Altagracia y en Atillo, en San Cristóbal. Estuvo el presidente entregando esas escuelas que ustedes están viendo ahí. Escuelas hermosas, grandes, bellísimas. Y ustedes pueden ver a los niños, que son los que dicen los discursos. Los discursos más importantes de esas inauguraciones los dicen estos muchachos, probablemente. Aunque Sí, se equivoquen. Pues, pero eso es lo que le da precisamente gracia, esas equivocaciones. Y es fácil hablar a 300 gente que están reunidos ahí, en un 400, 500 gente. Es el caso de este niño está hablando sin papel. Que graciosamente confundió o no notó la diferencia entre el antiguo o el anterior ministro de Educación, el arquitecto Navarro. Y Peña Mirabal, el amigo Peña Mirabal. Que para los niños el tiempo pero es pasa absolutamente más comprensible aquello. Claro. En el caso del niño, pero en el caso de a veces la asesoría de los maestros o de los que a veces escriben líneas para ciertos discursos, es que no lo actualizaran. 3 nuevas escuelas entregó el presidente ayer. Y con cada escuela que se entrega, estamos hablando de que con cada escuela se fortalece el sentimiento patriótico. Para eso sirve la educación, para purificar precisamente ese sentimiento, que no es un sentimiento a utilizar como identidad contra los demás. No, señor. No, señor. No es contra los demás. Usted no es patriota en contra de. Todo lo contrario, usted es patriota para usted, para los suyos y también para los demás. Reconoce las demás patrias. Y en ellas también se ve. En ellas también, si usted es patriota de verdad, tiene que verse en ellas. En su libertad se acendra, su libertad se hace más libertad en la medida que usted conoce la libertad también de los otros y los derechos de los otros. Sí, porque la nuestra es la libertad chiquita, es la que es parte del humanismo. Claro. Porque mucha gente no entiende por qué se produjeron las independencias nacionales, por qué surgieron nuestras naciones latinoamericanas, resultado de qué y qué acontecía en el mundo. Nada se fragua aquí. La quiebra del poderío colonial español no es el resultado de que perdieron la isla o la antigua isla de Santo Domingo y tuvieron que dividir el territorio con los franceses y demás. No, es una cuestión que abarca a esa etapa de la historia que nos hace parte de la historia de la humanidad, no nos saca de ella. Nosotros llegamos tarde, es más, con nosotros las demás naciones colombianas, digamos, ¿verdad? Las colombianas, sí, la gran Colombia. La gran Colombia de Bolívar. No celebran ellos y nos ven hasta un poco con desdén nuestros compañeros de Latinoamérica por el hecho de que no fue en el 10, en el 1810 o en el 11 o en el 9 o antes, como sí aconteció en otros lugares, incluyendo al propio Haití.
Así mismo, Incluyendo al propio Haití. 1804 fue la primera república de América Latina. Que no hablamos de Estados 1804. Unidos, que también ya había, Sí, en en 1776. el 76 había tenido esto, había emergido como una nación propia, Claro. desprendiéndose de su madre patria, que era Inglaterra. Inglaterra. Entonces, pero mucha gente como que nos ve que en el 21 la independencia efímera, Núñez de Cáceres se tuvo que ir y que inmediatamente los haitianos nos invaden. Y no es sino hasta el 44 cuando nosotros, de manera tan particular, de quien nos desprendemos, de quien nos separamos, es de Haití y de las tropas invasoras haitianas, que es a las que resisten en definitiva nuestros patriotas de entonces. Pero se nos ve como ustedes llegaron tarde, porque a nosotros nos llegó en el 44, algo que le había acontecido a otros hacía 40, 50 Sí, años. 30, 40 Entonces, y también de tanto. eso se trata. Aquí no se fraguó nada en particular. Hasta aquí llega en su momento, a través de la maduración de una serie de factores, nos llega el convencimiento y en esto Duarte tiene, por encima de cualquier otro, o méritos ganados por otros, Claro. poseídos por otros, por encima de eso, Duarte tiene su comida aparte. El dominicano tiene que saber esto, porque no fue algo material lo que Duarte nos lega, lo que Duarte pone en la mesa de ese póker que se jugaba continentalmente. Estamos hablando del Duarte inspirador, del Duarte que prepara, además, en el terreno propiamente militar a sus compañeros, y que como hombre de acción, no como nos quisieron pintar, como una especie de afeminado y demás, como un hombre de acción, está presente en Asua. Está presente en Asua. Que en Asua no se le diera la participación que él requirió y que él quiso, no convierte a Duarte en un general de pacotilla o un general que se pierde en el trayecto y que no llega al campo de batalla. No, en un general que tiene ideas propias sobre lo que podía estar sucediendo, que tampoco era un gran estratega militar ni nada por el estilo y probablemente no entendió el retiro de las tropas comandadas por Santana a Sabanagüey. Hacia Baní. Hacia Baní. Él se oponía a ese movimiento. Él se oponía a ese y no movimiento. solamente él entendía que había que ser él. más ofensivo antes que retirarse de ahí. La historia militar le dio la razón a Santana. Claro. Bueno, y a Duvergé. Y a Duvergé. Sobre todo a Duvergé, que fue el que se quedó allá, Y combatiendo a la retaguardia. atacó por el lado de la Claro, sierra, digamos. haciendo guerra de guerrilla. Sí, señor. Sí, señor. O sea, él tenía con Duarte también ahí, Duvergé coincidía con Duarte. La retirada, bueno, muchos la discuten. La discuten. Duarte no era partidario de retirarse de ahí. Era partidario de seguir avanzando. Porque los haitianos también se retiraron en un momento dado. Porque eso era lo que entendía Duarte, que había que continuar, no dejar caer la iniciativa. Y probablemente tenía razón, probablemente tenía razón, Ramón. Entonces, bueno, pero ahí estuvo Duarte, dispuesto a honrar con la sangre, con su sangre y con su lucha, además, lo que él creía. Insisto, la patria es un sentimiento que se educa también y sobre todo en la educación. Y dando una lección, en la educación. dando otra lección, porque también hay que entender que este es el momento en donde se trazan y se ponen sobre la mesa las cartas. Y Duarte, con la rendición de cuentas que hizo del dinero que la Junta Gubernativa puso en sus manos para unirse en condición de general a las tropas de Santana, él da también una lección histórica y una clara visión de lo que era la ética duartiana. La ética duartiana. Y ese es un documento que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, deberían tener casi como un credo. Es decir, miren, así es que se rinde cuenta de cada centavo público puesto en las manos, en aquel caso, de Duarte, que ya había perdido
una parte de los bienes de su familia, que ya había estado en riesgo de muerte, que ya había estado en el exilio. Y viene, le ponen, creo que fueron 1,000 pesos, qué sé yo, ahora no recuerdo. Y al él ver que ahí no hacía nada, porque Santana no lo quería tampoco. Este viejo me va a venir a mí a complicar la cosa. Cuando él lo voy a tener que matar yo después. No lo quería ahí, está claro también. Y entonces Duarte, poniendo en claro cuál es su conducta, su ética propia, dice, bueno, me retiro, pero aquí está el informe de todo lo que se me entregó y en qué fue gastado. Y devolvió una parte de lo que se le había entregado. Claro. Que es una enseñanza, una lección para los dominicanos de todas las benditas futuras generaciones después de la de él. Y seguirá siendo por mucho tiempo una muestra de la integridad y la pureza del patriotismo de Juan Pablo Duarte. Que enseñó con los hechos también, como otros tantos, pero sobre todo que fue un gran educador, porque era un educador, comenzó como educador, educando a todos los demás. Para eso fundó la Trinitaria, para imbuirlos de educación política. No hay posibilidad de ser político sin educación política. No hay posibilidad de hacer política sin esa educación política que es fundamental. Y Duarte la adquirió. Duarte adquirió la educación política que había que adquirir estudiando la historia de entonces. Pero no se quedó él. No se quedó él con los conocimientos, sino que fundó una entidad que era fundamentalmente militar, pero era también una entidad educativa. Había fundado la filantrópica. La Trinitaria era fundamentalmente una entidad educativa, de educación política, que hay gente que se cree que puede hacer política sin haber estudiado política nunca, y sin saber lo que eso significa. Fue una entidad de educación política. Pero bien además, hacemos Ramón, nosotros. Tenía noción de la importancia del trabajo cultural en la lucha política. Claro. Duarte, la dramática, la filantrópica, todas esas organizaciones. Es un activista de la cultura. Activista de la cultura, realmente, un hombre de la cultura. Poeta, escritor, que le gustaba escribir. Músico además. Tocaba, él de que quedaba serenata junto a usted, por ahí por el Manier. No. Pero bien, lo importante de esto es la importancia de la educación en el amor a la patria. De ahí la importancia de estas escuelas que se han estado entregando y de la concreción de la jornada escolar de tan extendida en la República Dominicana. Usted no puede decir que ama la patria si la tiene sumida en la ignorancia. Usted no puede decir que ama la patria si no busca la manera de que la riqueza que produce la patria se distribuya. O pensando que la patria es un campo de jugar golf. Exacto. Sí, porque todos los campos de golf son iguales. Entonces, tienen grama verdecita, tienen hoyos y tienen unas matas para que la gente pueda caminar y hacer ejercicio de esa manera, dando palos. Con esas 3 escuelas de ayer se integran más de 2,000 estudiantes, casi 2,000, sí, estudiantes a la jornada escolar de tan extendida. Son casi 2,000 estudiantes jóvenes nuestros, que por lo tanto acceden a un derecho fundamental, el derecho a las 8 horas de clase, el derecho a las 8 horas de escuela, el derecho a una educación de calidad además, y el derecho a que el Estado garantice la alimentación que es fundamental para que los conocimientos lleguen, porque si usted está mal comido, el mal comido no piensa. Esa es la realidad. El pueblo dominicano lo resume así. El pueblo dominicano es bien claro, no le da vuelta a la cosa. El mal comido no piensa. Hay que comer bien, para que los conocimientos puedan ser aprovechados, para que el cerebro tenga la alimentación fundamental, la requerida para que los conocimientos funcionen. De manera que es también amor a la patria eso de lo que estamos
estamos viendo que está en desarrollo, esa jornada escolar de tan extendida, es parte fundamental de ese amor de la patria. Sin educación no hay patria. Y sin los esfuerzos colectivos, porque también es esto, es decir, el patriotismo no es un sentimiento individual, lo siente individualmente cada quien, con intensidad distinta, a propósito de su propia composición cuántica, Ramón. Cada quien tiene su propia noción del patriotismo, pero el patriotismo no es una elaboración individual. De nada serviría. Claro que no, es colectiva. Es colectiva. Es un sentimiento que usted tiene que compartir con los otros. Claro que sí. Aunque sea inicialmente con su familia, siguiendo por el vecindario, siguiendo por la comarca, por el municipio, claro, y siguiendo por la provincia y finalmente siguiendo por todo. Es tan intangible, tan subjetivo, que es una relación colectiva, claro, por encima de los intereses particulares y de clase. La grandeza de Duarte estriba en eso, en que él percibió que ya ese sentimiento había hecho ahí concreción, estaba ahí, y lo que había era que organizarlo. Calentar un chin el huevo. Sí, lo que había era que organizarlo, empollarlo para que brotara el huevo. Que sí, señor, el huevo. Que naciera el pollo, que naciera el sentimiento y se hiciera más colectivo y contagiara más, y llevara fe a la gente, fe en su presente y en su futuro. De eso estamos, y en eso estamos tratando ahora, llevar fe en el presente y en el futuro a todos los dominicanos que confíen en su presente y en su futuro, ese futuro que se está construyendo en la jornada escolar de tan extendida. Sí, señor, ese presente y ese futuro, que ya alguna gente comienzan a buscarle, quinta patas al gato. ¿Ah, sí? Sí, señor, empiezan a buscar. Pero ahí es que se está construyendo. Está hablando de los 100 pies. Fundamental. Andan buscando más patas, los 100 pies. Sí, señor. Quédese ahí porque tenemos a Juan González aquí. Vamos a continuar esta conversación con Juan de la DIAPE ahora mismo. No se mueva de ahí.